Buenos días, hermanos y hermanas del grupo laico Mazatepe. En este tercer día de conclusiones de la clase relacionada con ese tema tan bello, en los misterios de Dios uno y trino, hoy vamos a tocar el tercera persona, que es el Espíritu Santo. Pero como vamos a hablar de la Santísima Trinidad, que los tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Vamos a iniciar haciendo una breve oración a la Santísima Trinidad, en esencia una, pura, indivisible, único objeto de nuestro amor, adoración y culto. Te adoramos, oh Padre, y te proclamamos reconociéndote por nuestro Creador, benefactor y origen de nuestro ser, de quien todo procede en el cielo y en la tierra, y a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos a ti, Hijo único de Dios, en quien reside la plenitud de la divinidad y por cuya sangre obtuvimos el perdón de los pecados, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, por quien fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. A ti que eres el primero en todo y por quien ha querido el Padre reconciliar con Él todas las criaturas, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos a ti, Espíritu Santo, Consolador, que procede del Padre, del Hijo, y que nos hace comprender la verdadera fe y nos recuerda lo que Cristo ha enseñado. Tú eres digno de recibir el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como decía anteriormente, no podemos separar aquí, tenemos que tocar el punto de la Santísima Trinidad con los atributos que tiene. No podemos hablar de Santísima Trinidad. No podemos hablar del Espíritu Santo sin referirnos un poco al Padre Celestial, al Hijo, por lo que decimos que la fe nos enseña que el verdadero Dios es una Trinidad, es una sola naturaleza divina. Hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que realmente distintas entre sí son perfectamente iguales, por tener una sola e idéntica naturaleza. Las tres personas son coeternas. El Padre existe eternamente por la perfección infinita de su sustancia y engendra eternamente a su Hijo. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre, del Hijo como de un principio único. Entonces podemos darnos cuenta que desde la formación, desde la creación del mundo, tenemos la presencia de la Santísima Trinidad, la cual es retomada en los escritos del Antiguo Testamento, que sienta la base para profundizar en este gran misterio en el Nuevo Testamento. Si nosotros quisiéramos identificar a la Santísima Trinidad por sus misiones en el tiempo o atribuciones, diríamos que el Padre es el principio de vida, de quien todo procede y se le atribuye la creación. El Hijo procede eternamente del Padre como engendrado por Él y asumió en el tiempo una naturaleza humana por nuestra salvación. Hablamos de que el Padre es el creador del mundo y de donde procede el Hijo.
engendrado, no creado. Ya, entonces vemos de que muchos profetas revelaban la venida de ese, por decirlo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ya se venía hablando, ya se venía previendo la venida, en lo cual vemos de que se hizo Dios Hijo, asumiendo la naturaleza humana. ¿Para qué? Para nuestra salvación, para salvarnos de condenarnos eternamente, y que también se le atribuye la redención que murió por nuestros pecados en la cruz. Veamos el amor de la Santísima Trinidad, veamos el amor del Padre, que no podemos hablar de un Dios castigador cuando mire con tanto amor dio a su Hijo único, el primogénito, para que muriera por nosotros, para salvarnos del pecado. Tenemos la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Es enviado por el Padre y el Hijo, como también procede de ellos por vía de voluntad, y a modo de amor se manifestó primero en el bautismo y la transfiguración de Jesús, y luego el día de Pentecostés sobre los discípulos. Entonces vemos de que el Espíritu Santo, que muchos se representa siempre en que baja una paloma blanca, el Espíritu Santo. Pero vemos de que cuando nosotros nos ubiquemos a reconocer al Espíritu Santo, tenemos que pensar ese Espíritu presente en el corazón de Jesús, presente en el Padre, por quien todo fue creado, y que está presente también en nuestros corazones. No lo vamos a buscar en el aire, no lo vamos a buscar lo representan por la llama de fuego, por el agua bendita, y somos bautizados por el Espíritu Santo, porque son símbolos, son signos a través de los cuales pues se representa. Debemos de reconocer, y se ha venido dando esto para que todas las personas lo comprendan, para que aterricemos y conocer de que el Espíritu Santo no lo vamos a buscar en el aire, está en tu corazón, está en el corazón de los sacerdotes, está en el corazón del Papa, está en el corazón de tus hijos, está en cada una de esas personas que han partido de este mundo y que han sido sagrarios del Espíritu Santo. Por eso debemos de respetarnos unos a otros y amarnos y ayudarnos como en comunidad. ¿Por qué? Porque todos somos sagrarios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nuestros corazones, y si a veces está bajito, es porque nosotros no hemos alimentado ese Espíritu Santo. Bueno, más adelante vamos a referirnos a eso. Decíamos de que el Espíritu Santo, además de que estuvo presente en muchos momentos del camino de los cristianos cuando salieron de Egipto en búsqueda de la tierra prometida, en muchos momentos de que se reflejan en el Antiguo Testamento, como en el Génesis, en los libros de los profetas, como Isaías, en los Salmos, vemos ahí refleja en muchos libros, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento que está reflejada la presencia del Espíritu Santo, y con mucha más razón en el Nuevo Testamento, desde que se engendra, de que es engendrado en el vientre de su madre, en el bautismo, en la transfiguración de Jesús, y en muchos momentos, en muchos momentos de la vida de Jesús, en todo momento, cuando
después de su muerte, en el momento del Calvario, en muchos momentos tenemos la presencia del Espíritu Santo. Como decíamos, habita en nuestros corazones, habita en el corazón de todos los seres humanos, y por tal razón se le asigna el papel de santificador. Se le dice el Espíritu Santo santificador. ¿Por qué? Porque trata de que alimentar a las personas, como decimos, por valga redundancia, espiritualmente, para que se purifiquen, tratando de sacar a las personas del camino del mal, para encaminarnos a una vida similar a la de Jesús, ya durante el tiempo que estuvo en este mundo, buscando la santidad, ¿ya? Este misterio se haya insinuado en el Antiguo Testamento, decíamos anteriormente, y por ejemplo, en uno de los relatos que se refleja las tres divinas personas es en el relato del bautismo de Jesús. El Padre dejó oír su voz desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, escuchadle. El Hijo era bautizado por San Juan y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, ¿ya? Es ilustrando, ¿verdad?, el bautismo, la presencia del Espíritu Santo en el momento del bautismo de Jesús. Esto lo encontramos en Mateo 3:17. Las palabras confiadas por Jesús a los apóstoles al concluir su misión terrena: ir y enseñar a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Tiene un significado particular porque han consolidado la verdad sobre la Santísima Trinidad, poniéndola en la base de la vida sacramental de la Iglesia. La vida de fe de todos los cristianos comienza en el bautismo, con la inmersión en el misterio de Dios vivo. El dogma de la Santísima Trinidad ha sido siempre creído en la Iglesia, enseñado por todos los doctores, y se haya resumido en esta frase de símbolo de San Atanasio: la fe católica quiere que adoremos a la Santísima Trinidad en la unidad, y la unidad en la Trinidad, sin confundir a las personas y sin separar la sustancia divina. Vemos que, hablando de la Santísima Trinidad, nos muestra que nuestro Dios es don total al hombre. El Padre se nos regala por Cristo en Espíritu Santo, ungiéndolo en el hombre en cuanto a imagen de Dios, en una vida de don. El cristiano va a vivir como hijo de Dios, buscando de toda la voluntad del Padre y asumiendo los mismos sentimientos de Cristo, que hizo de su preciosa existencia un don hasta la muerte, y muerte de cruz, siempre dócil a la acción del Espíritu Santo. Toda vida cristiana se ha de realizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, buscando siempre la mayor gloria de la Santísima Trinidad. Vemos de que si nosotros hablamos de don, el don es un regalo especial, un regalo de Dios en este caso. Algo puede ser material o inmaterial. Vemos de que todas las personas, Dios nos ha dado dones que a veces no los descubrimos, a veces decimos no tengo ningún don, y entonces vemos de que aquí el primer don que todos tenemos es darnos a su Hijo Cristo en el Espíritu Santo. Vemos de que una entrega total de ese Hijo, y que nos da a nosotros los cristianos para que seamos
seamos cada día mejor en cuanto a la imagen de Dios y a una vida de don. El cristiano debe vivir como hijo de Dios, o sea, de que su primogénito, Cristo Jesús, y que nosotros debemos, por eso tiene asignado el Espíritu Santo la obra de santificación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, vive en nuestros corazones, y que lo debemos tratando de que nosotros procuremos vivir una vida mejor, buscando la palabra de Dios. Entonces vemos de que el esfuerzo de santificación va encaminado a que nosotros nos apartemos de muchas cosas malas, para que busquemos el camino que siguió Cristo, siguiendo las huellas de Jesús, por así decirlo. Vemos encaminados a una vida cristiana. A una vida cristiana. Sentimiento que se hizo una preciosa existencia del don hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos cómo Jesús fue entregado por su Padre para que nos diera la salvación de nuestros pecados, para que no estuviéramos condenados. Entonces nosotros debemos de labrar ese camino para no quedarnos solo con el sacrificio de Jesús, de Cristo en la cruz, para salvarnos de esa muerte en pecado. Debemos de aprovechar cada momento de nuestra vida para reflexionar, para hacernos un examen de conciencia, que cómo hemos estado en nuestras vidas, cuáles son esas acciones que hemos hecho y que ya no las debiéramos de volver a repetir. Toda vida cristiana se ha de realizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, buscando siempre la mayor gloria de la Santísima Trinidad. Si somos llamados a una vida en santidad, nos han dado una salvación, pues debemos de procurar acercarnos a una vida en sacramental, alimentando ese Espíritu Santo que vive en nuestros corazones, y lo opacamos con nuestras acciones. Lo opacamos a veces cuando buscamos a Jesús, buscamos a Dios en la televisión, lo buscamos en las obras. Vemos de que a través del Espíritu Santo nosotros conocemos a Jesús, y lo vemos aquí en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en el que vende en la calle, el que se anda soleando. Entonces vemos de que debemos de procurar cambiar de actitudes y ser un poquito dóciles al Espíritu, porque para que poco a poco nosotros nos encaminemos a la vida en Cristo, alimentándonos con la palabra de Dios, tratando de vivir con los sacramentos, porque de lo contrario pues nosotros estamos patinando, y si de Dios venimos, a Dios tenemos que regresar. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de estar en este mundo. Vemos esta pandemia nos ha golpeado el corazón, nos ha sentido, al menos en lo personal, me he sentido chiquitita ante el poder de Dios, y que vemos de que es una lección que debemos de aprender para hermanarnos, para compartir. Dentro de todo, del grupo de laicos, me siento chiquitita, que hay personas que tienen dominio, que son lectoras, que son ministros de la comunión, y que deberíamos de compartir más conocimiento sobre lo que ellos tienen del Espíritu Santo, porque hablar del Espíritu Santo es una cosa tan linda, tan bella, que no es de un día ni de 40 minutos, es de años
porque innovamos, conocemos, compartimos conocimiento. Y como aquí dice, toda vida cristiana se debe realizar en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Todas las acciones, el sacerdote tiene que encomendarse a la Santísima Trinidad para ir a hacer sus trabajos de líder religioso. Las religiosas, lo mismo, una clase, el maestro, el director de un hospital, el que va a hacer su trabajo en la casa, debe encomendarse todas sus acciones y todo su trabajo a la Santísima Trinidad, y eso se debe hacer como un hábito de encomendar hacer nuestros trabajos y nuestras acciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que viven y reinan y que están en nuestros corazones y que no están separados. Están juntos, por eso se dice la Santísima Trinidad, una unidad. Y que también es claro de que es claro que en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos debemos de ser ser más dóciles a las orientaciones del Espíritu Santo, abrirnos al Espíritu Santo para que Él reine en nuestros corazones. Entonces esto nos permite saber, como dice el profesor Silvio, no tenemos que ver en Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nuestros corazones. El Espíritu Santo debe crecer en nuestro corazón, alimentándonos con la Eucaristía, alimentándonos con la palabra de Dios, porque debemos de ser un continuo este crecimiento espiritual, porque si no se nos opaca el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos si nosotros dejamos ir nuestro Espíritu Santo? Vemos de que hasta que la muerte, hasta que lleguemos a la muerte, el día que nos toque, que nos llame el Señor y diga, bueno, aquí está tu cuerpo, el alma, vamos a la purificación. Y les digo que todas estas enseñanzas, todas estas lecciones que con tanta voluntad lo hace el profesor Silvio, me ha alimentado espiritualmente, que asumo muchas situaciones que antes me daban temor, pero ahora no, tenemos que enfrentar y tenemos que ser cada día mejor. En la iglesia, a cada cristiano toca hacer presentes como visible a Dios, a su Hijo encarnado en la continua renovación y purificación propia bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces vemos que en todo momento, en toda acción, está la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo, y que somos llamados a una vida sacramental. Estamos llamados a crecer en esos dones. Vemos de que aquí nos habla del el don que nos es dado, el don Cristo Jesús. Y somos llamados a vivir como el Hijo de Dios. Por eso lo repito, el Espíritu Santo se le atribuye la santificación. Entonces ese Espíritu Santo debe de vivir en nuestros corazones y alimentarlo con nuestro cambio de actitudes, el cambio de actitudes en donde vemos de que a veces nosotros solo recibimos información, yo he sido de esas de que solamente que he ido a talleres, que he estado conociendo, alimentándome con la palabra de Dios, pero de que forma lo he compartido con mis hermanos. Bueno, hasta ahora tengo el valor y estoy aquí. Aunque les digo de que hay personas que tendríamos unas exposiciones elegantes en este compartir del grupo, porque ese es el objetivo del grupo, compartir estas enseñanzas, ¿ya? Están bien los mensajitos que mandan ahí, pero ahí necesitamos más de todas estas personas que tienen más Espíritu Santo, ¿ya? Que enriqueceríamos el trabajo y se sentiría muy contento el profesor. Pero si menospreciamos este trabajo del Espíritu de la Santísima Trinidad,
no, no despreciamos el trabajo del profesor ni de otros miembros, sino despreciamos la labor de la Santísima Trinidad, ¿ya? No es ni con el profesor Silvio, es con la Santísima Trinidad, que nos vamos a entender después, ¿verdad? Porque no participamos, ¿ya? O estamos mudos, estamos sordos mudos, pero bueno, entonces, y ya para concluir este breve trabajo, este breve análisis que hice, debemos de estar claros de que la razón humana no comprende los misterios de la Santísima Trinidad. Su revelación tiene que ser asumido por la fe, lo que debemos alimentar con la palabra de Dios, con los sacramentos, tratando de cambiar nuestras actitudes encaminadas a una vida sacramental y comprender que la Santísima Trinidad, las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre es el principio de vida de quien todo procede, el Creador, el Hijo que procede del Padre, engendrado, no creado, y que asumió una naturaleza humana para darnos una salvación. Se le atribuye la redención. Se le atribuye la redención muriendo en la cruz. El Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo y presente en la creación del universo, en la concepción de su Hijo, quedándose en su corazón y en el corazón de de todos los cristianos, por lo que se le atribuye la santificación, actuando de tal modo, de tal forma que para purificar a las personas y separarlas del mal, encaminándonos a una vida de santidad. Y haciendo mención de los dones, vemos de que los dones del Espíritu Santo están tomados del texto de Isaías 11:2, en donde se habla del Mesías y dice que reposará sobre él el Espíritu Santo de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios. Son los dones que han estado en plenitud en Jesús, porque tenía el Espíritu sin medida, Juan 3:34, y son los dones que el Espíritu Santo derrama también en cada uno de nosotros para impulsarnos a vivir de una manera diferente. Con estos dones el Espíritu Santo nos sostiene y nos empuja para que podamos practicar con más agilidad las virtudes cristianas y para que lleguemos a la plenitud de la santidad. Pidámosle al Espíritu Santo que desarrolle cada vez más esos dones en nuestras vidas, de manera que podamos parecernos cada vez más a Jesús, para que se nos haga espontáneo actuar como Jesús actuaba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias.